Muy buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, estimada Adriana. Un cordial saludo para usted y para todos quienes nos escuchan a través de este espacio. A ver, de hecho, las consultas populares siempre van a ser un mecanismo de democracia directa en el cual a los ciudadanos se les va a consultar sobre los temas relevantes que van a guiar el futuro de nuestro país. A mí me parece loable que se consulte a los ciudadanos. Ahora, pero esta consulta popular debe estar enmarcada dentro de los límites que te establece la Constitución de la República. El presidente Lasso ya ha indicado que va a hacer una reforma en el tema de administración de justicia. Y dentro de esas modificaciones constitucionales, él ha indicado que quiere eliminar el Consejo de la Judicatura. Pero lo que no nos dicen es que ya existen varios antecedentes constitucionales, varios dictámenes de la Corte Constitucional, que ya nos han indicado que la eliminación de un órgano constitucional es a través de reforma parcial a la Constitución. Por lo tanto, si mañana el presidente Lasso envía esta propuesta de consulta popular para el control correspondiente de la Corte Constitucional, lo más seguro es que se caiga esa pregunta o esa propuesta de eliminación del Consejo de la Judicatura, porque no sería posible a través de consulta popular, y lo que le va a decir la Corte Constitucional es que tiene que ir primero a la Asamblea Nacional y posteriormente un referéndum ratificatorio, que este es el procedimiento de reforma parcial a la Constitución. Por lo tanto, la eliminación del Consejo de la Judicatura a través de consulta popular que suponga una enmienda a la Constitución de la República no sería posible porque ya tenemos antecedentes de la Corte Constitucional. Recordemos que hace un par de años la Corte Constitucional ya nos dijo que si se quería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sería a través de reforma parcial a la Constitución. Por lo tanto, esa propuesta no sería viable como lo pretende hacer el presidente de la República. André, ¿qué ganaría el país, en este caso, eliminando el Consejo de la Judicatura, esta propuesta por la cual el presidente no solamente lo ha mencionado ahora, sino en otras ocasiones pensaría, en este caso, eliminar? Yo creo que no sería correcto, no sería adecuado eliminar el Consejo de la Judicatura y trasladar esas competencias al presidente de la Corte Nacional de Justicia, porque la Corte Nacional de Justicia y sus jueces deben dedicarse exclusivamente a sustanciar y resolver las diferentes causas. Yo no creo que el presidente de la Corte Nacional de Justicia tenga tiempo para estar pendiente de la compra de papel de oficina, de computadoras, del pago de sueldos, de los insumos para los diferentes juzgados, de la construcción de las unidades judiciales. Un presidente de la Corte Nacional debe dedicarse a administrar justicia, no a administrar la gestión administrativa que tiene un órgano jurisdiccional. En ese sentido, yo creo que no sería una propuesta adecuada. Creo que eso podría inclusive entorpecer la correcta administración de justicia y evidentemente yo pensaría más bien que debemos optar por fortalecer el Consejo de la Judicatura. ¿En qué sentido? Con independencia, que tenga independencia y que también no se entrometa en las decisiones que tienen los diferentes jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales. Yo creo que lo que hay que fortalecer es la independencia, porque si vamos a eliminar el Consejo de la Judicatura para que esté a cargo del presidente de la Corte Nacional, yo creo que no solucionamos nada y más bien vamos a volver al Ecuador del pasado, en el cual uno tenía que llevar por poco los papeles, las hojas para que en el juzgado te impriman. Tú mismo ir a hacer los trámites, pagarle al citador para que te dé notificando, etcétera, etcétera. Yo creo que sería un retroceso, al menos en el ámbito de la gestión. Y creo que, si bien es cierto, el Consejo de la Judicatura le queda debiendo al país, creo que si esas atribuciones se las pasa al presidente de la Corte Nacional de Justicia, vamos a tener varios problemas administrativos, varios problemas de gestión y que en definitiva van a acrecentar esta crisis que tenemos en la administración de justicia.
8 de la mañana con 38 minutos. Para quienes recién se conectan a la clave, estamos dialogando con el constitucionalista, el abogado André Benavides sobre este anuncio que realizó ayer el presidente de la República desde Carondelet, de una posible consulta popular donde quiere enmarcar algunos temas, desde el tema de la justicia, el tema de la reforma a la ley laboral, entre otros puntos. André, pasemos al tema del Consejo de la Participación Ciudadana. Ya hubo en el 2018 una consulta que determinaba la cesión de funciones de esos miembros, y los que asumieron en este caso de forma transitoria evaluaron a los nuevos. Sin embargo, una de las propuestas de campaña del presidente Lasso fue eliminar este Consejo de Participación Ciudadana. Ayer que indicó que no piensa eliminarlo, pero que está en análisis de proponer enmiendas relativas a las funciones. ¿Cuál sería su punto de vista constitucional? ¿Qué opinión le merece esto? Perfecto. Yo creo que sobre esto hay que hacer dos comentarios. El primero, que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, como ya lo advertimos al inicio de esta entrevista, no sería posible a través de consulta popular en lo que tiene que ver con una enmienda a la Constitución de la República, porque la Corte ya ha dicho que es a través de reforma parcial a la Constitución. Ahora, si queremos trasladar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, eso sí podemos hacerlo a través de consulta popular y con enmienda. ¿Por qué? Porque ya existe un dictamen previo de la Corte Constitucional cuando en su momento la legislatura, encabezada por Elizabeth Cabezas y otros asambleístas, pidieron a la Corte Constitucional que verifique cuál es el procedimiento para trasladar esas competencias, y le dijo que se enmienda la Constitución de la República. Por lo tanto, sería totalmente viable, al menos en el ámbito formal. Ahora, lo que debemos ver es también qué repercusiones podría tener aquello. ¿Por qué? El momento que trasladamos las funciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, eventualmente lo que vamos a hacer es que se vuelva a partidizar y politizar las designaciones de las principales autoridades de control. En un momento determinado, cuando se expidió la Constitución de Montecristi y se creó este Consejo de Participación Ciudadana, se pensó que esto iba a ayudar en cierta forma a garantizar la independencia de estas autoridades de control. Finalmente terminó ocurriendo todo lo contrario. Y de hecho, a pesar de haber reformado la Constitución para que la designación de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana sea a través del voto popular, vemos que no ha tenido esa solución. Entonces, si volvemos al régimen pasado, que era de la cooptación, que la Asamblea Nacional, por las fuerzas de los votos, nombra a las autoridades, podríamos incurrir en ese fenómeno que se daba en los años 90 y 2000, en el cual bastaba la correlación de fuerzas políticas, que se hagan los acuerdos ni negociaciones necesarias, y con eso nombrábamos a contralor, fiscal, superintendentes, inclusive hasta jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces hay que ser muy tinosos con esta reforma constitucional, porque podría tener un efecto no deseado, que sería principalmente el de cooptar políticamente estos espacios del Estado, principalmente de las instancias de control. Esperemos que no sea así, y obviamente que mucho dependerá de la forma como esté planteada esta enmienda a la Constitución de la República, porque sería lastimoso que se tenga un contralor que en algunos casos va a hacer su trabajo de manera adecuada, y en otros casos, por un tema de afecto o desafecto, pueda tener una decisión totalmente distinta. Entonces hay que estar pendientes de eso y en qué términos se plantea esta modificación sobre la designación de autoridades. Pasemos ahora, André, al tema de la reforma laboral. Sabemos que esta propuesta que presentó el Ejecutivo fue desechada por la Asamblea, quienes en su mayoría alegaban que existían algunas formas de precarización laboral, y esto daría también cabida a una regresión de derechos. ¿Es factible que esta ley de reforma laboral pase por consulta popular, es decir, en caso de no ser aprobada por la Asamblea Nacional? Bueno, primero recordar que la Asamblea Nacional en ningún momento ha negado la reforma laboral. Ojo con eso, claro, porque ahorita capaz ahorita puede el gobierno agarrarse de esa no calificación del proyecto de ley en lo que tiene que ver con materia laboral cuando se presentó la ley económica urgente, y digan que ya está habilitado para presentar una propuesta de
de referéndum para aprobar esta reforma laboral. Ojo con eso, la Asamblea no ha negado, lo que hizo fue no calificar y posteriormente el presidente de la República presentó un proyecto de ley en lo que tiene que ver con materia tributaria y económica. Ahora, ¿qué es lo que debe ocurrir? Porque aquí también existe un procedimiento y el procedimiento previo es que el presidente presente ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que lo tramite en primer y segundo debate y existe una votación. En esa votación lo que puede ocurrir es que se apruebe la normativa o en su defecto se niegue y se archive el proyecto de ley. De acuerdo al Código de la Democracia, si queremos ir a una consulta popular para aprobar una ley, requerimos de la negativa previa de la Asamblea Nacional. En consecuencia, el presidente estaría condicionado a la decisión que tome la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional tramita el proyecto de ley, hace algunas modificaciones y aprueba como tal esta ley de la República, ya no sería necesaria una consulta popular. Pero en el supuesto que la Asamblea Nacional rechace, niegue o archive este proyecto de ley, ahí sí el presidente de la República recién podría estar habilitado para convocar esta consulta popular. Pero, si bien es cierto, ahorita estamos en enero, los plazos sí hay que tomarlos en cuenta, porque si seguimos el trámite ordinario de las leyes, prácticamente tendríamos la ley, o al menos saberla, qué pasa al final con esta normativa entre 6 y 8 meses. Y eso no le alcanza para, primero, llevarlo al control de la Corte Constitucional y segundo, que esto sea convocado ya a través del referéndum por el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo pensaría inclusive que el presidente de la República esta reforma laboral lo va a tramitar a través de una ley económica urgente que es totalmente viable justamente para que en 30 días la legislatura se apruebe aceptando o negando este proyecto de ley. Bueno, esto está en todo caso en idea, en proyecto. Hasta que llegue y se materialice, pues pasarán algunos meses al respecto. Para ir concluyendo este breve diálogo, André, ¿qué recomendación desde su punto de vista le daría al presidente Lasso? ¿Cuál serían, desde su perspectiva, los temas que debería el gobierno considerar llevar a una consulta popular? Bueno, si bien es cierto, yo soy partidario de las consultas populares porque, en efecto, el ciudadano va a tener un rol protagónico y será quien finalmente tome decisiones que guiarán el futuro del país. Yo considero que este fenómeno de reformar las leyes, de reformar la Constitución, no necesariamente es la solución para esos grandes problemas que tiene el país. Si fuera por problema de norma, por falta de ley, créame que la Asamblea Nacional al día siguiente aprueba una normativa y se acabó el hambre en el país, se acabó la inseguridad. Y en la práctica vemos que esto no es cuestión de falta de ley, falta de norma, sino que es falta de voluntad primero de las autoridades que no hacen su trabajo y por otro lado, falta de aplicación por parte de los operadores de justicia y otros funcionarios públicos. Ahora, este fenómeno de ir cada cierto tiempo reformando la Constitución a mí no me gusta, porque eso te genera incertidumbre, inseguridad jurídica. Pero creo que hay que analizar algunos temas puntuales en los cuales evidentemente se requiere reforma constitucional. En ese sentido, yo pensaría, por ejemplo, fortalecer el régimen de garantías jurisdiccionales de la acción de protección, acción extraordinaria de protección, que justamente son mecanismos para garantizar derechos de los ciudadanos. Pero políticamente eso no es vendible. Yo, ¿cómo le explico al ciudadano sobre un tema de la acción extraordinaria de protección que te va a mejorar derechos? El ciudadano no entiende. Y yo más bien me decantaría por reformas técnicas, pero lastimosamente, políticamente eso no es rentable. En todo caso, esperemos, estimada Adriana, en los próximos días y meses qué es lo que puede ocurrir y ya tengamos un poco más de certeza de qué propuestas de consulta popular en lo que tiene que ver con plebiscito y qué propuestas de referéndum se hacen de cara a una enmienda a la Constitución de la República o inclusive de aprobar un texto en materia laboral. Creo que ahorita estamos hablando solo de manera muy superficial sin saber todavía el contenido y el alcance de estas propuestas.
André, quiero agradecerle muchísimo por haber estado esta mañana aquí en La Clave. Nos quedan algunos temas, lo voy a comprometer para que podamos también dialogar. Se nos vienen las elecciones seccionales, hay que hablar también sobre el Código de la Democracia. El tiempo lamentablemente es muy cortito, pero lo comprometo para en un siguiente diálogo hablar. Con todo gusto, estimada Adriana, estamos a las órdenes. Muchas gracias por la invitación.